Cordial saludo. El aceite de oliva extra virgen es una grasa monoinsaturada, una de las grasas más saludables que existen, y la piedra angular de la dieta mediterránea, de la que la ciencia ha demostrado sus bondades como protector cardiovascular y menor riesgo de padecer cáncer. En un estudio publicado por Plus One sobre la dieta mediterránea, se constató que el PCR y los otros marcadores inflamatorios disminuyen significativamente entre las personas que consumen diariamente aceite de oliva extra virgen. El efecto del oleocantal, un antioxidante muy potente que se encuentra en el aceite de oliva, se ha comparado con otros antiinflamatorios como el ibuprofeno, con excelentes resultados. Odontología integrativa. Hola, buenas noches. Soy el doctor Andrés Daniel Archer Juri. Soy médico especialista en terapias alternativas y cannabis medicinal. Hoy vengo a acompañarlos en este martes de salud, agradeciéndole a Comed y al doctor José Fernando García por invitarme, por permitirme participar en este martes de salud. El día de hoy quiero compartirles un tema muy interesante, un poco controversial, que es la deficiencia del sistema endocannabinoide. Para empezar, pues voy a compartir mi pantalla. Actualmente hago parte de Clínica Cannabis, Centro de Medicina Ancestral Orígenes. Es una clínica que se ha abierto recientemente en Cali, la cual se ubica en Ciudad Jardín, y allí contamos con todos los servicios de las terapias alternativas, desde la medicina china, medicina biológica, terapia neural, terapias homeopáticas y ortomoleculares. También contamos con un sistema de tecnología médica llamada el SIS, el Sistema Superinductivo, ideal para la recuperación de lesiones deportivas, musculares, articulares, osteomusculares, y también para recuperación de posquirúrgicos, cirugías abdominales y otros tipos de lesiones. Nos esperamos allí en Clínica Navis para poderlos atender con todas estas técnicas terapéuticas. Yo soy el doctor Andrés Daniel Archer Juri, más conocido como el doctor Terpeno. Así figuro en las redes sociales. Me pueden seguir en Facebook, Instagram y en YouTube, donde tengo contenido
de cannabis medicinal con respecto a la parte educativa, mucha información, y allí pues me pueden seguir y pueden acceder a mucho contenido, aparte de que estamos constantemente cargando nuevos contenidos, entonces para que estén allí muy pendientes. El día de hoy, esta charla en gran medida es para promocionar, para contarles que se viene el primer seminario iberoamericano de cannabinoides en la práctica clínica, que será un evento que se llevará a cabo en Colombia a partir del 13 de junio. Arranca en la ciudad de Medellín el 13 de junio, luego el 14 de junio estaremos en Bogotá, posteriormente 16 de junio en la ciudad de Cali y 17 de junio en Armenia. En este evento congregaremos a los exponentes iberoamericanos más importantes del cannabis. Tendremos a la doctora Cristina Sánchez, al doctor Mariano García de Palau, también estará Mara Gordon por la parte internacional, y por los exponentes nacionales contaremos con la doctora Paola Pineda, la doctora Sandra Carrillo, el doctor Alberto Ulloa, doctor Juan Guillermo Amaya, entre otros. Estos eventos entonces se llevarán a cabo en las ciudades más importantes de Colombia. Estén atentos porque en Cali será el 16 de junio en el Hotel Marriott desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí estaremos contándoles todos estos datos médicos acerca de las aplicaciones del cannabis para el manejo de diferentes enfermedades. Les comparto entonces aquí un poquito la información de Cali. Es un evento muy importante que se llevará a cabo entonces en el Hotel Marriott para que se vayan agendando 16 de junio desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora entonces sí vamos entrando un poco más en materia y vamos a hablar acerca de la deficiencia del sistema endocannabinoide, que es el tema que nos congrega hoy martes de salud. Vamos a hablar de este tema, pero antes de entrar en materia, tenemos que recordar de qué se trata este sistema endocannabinoide. Resulta que junto con los otros sistemas que tenemos en nuestro organismo, contamos con un sistema del cual no nos han contado mucho, ya que ha sido recientemente descubierto alrededor de los años 90. Se describió este sistema endocannabinoide. Inicialmente, entonces, fue un proceso de tratar de entender por qué las sustancias que habían en la marihuana funcionaban en los seres humanos. Entonces, a partir de esa investigación, doctor Rafael Mancholan y su grupo de investigadores, perdón, empezaron a tratar de dilucidar cuáles eran los mecanismos de acción de los cannabinoides que estaban en las plantas de cannabis. Y a partir de esa investigación descubrieron que esas sustancias, los cannabinoides de las plantas del cannabis, interactuaban con unos receptores específicos para esas sustancias que se encontraban distribuidos a lo largo de todos nuestros órganos, y describieron específicamente dos tipos de receptores, los tipo 1 y los tipo 2, que llamaron receptores cannabinoides 1 y receptor cannabinoide 2. Estos están distribuidos a lo largo de todos los sistemas de nuestro organismo. Específicamente los tipo 1 estaban más densamente distribuidos en el sistema nervioso central, y los tipo 2, los receptores del sistema cannabinoide tipo 2, estaban más densamente distribuidos en las células del sistema inmune, pero también descubrieron que estaban en prácticamente todos los órganos de todos los sistemas. A partir de encontrar estos receptores que interactuaban con las sustancias que venían del cannabis, de las plantas,
que eran unos receptores específicos para estas sustancias. Los científicos empezaron a preguntarse si teníamos unos receptores que eran específicos para unas sustancias que estaban en una planta, nuestro cuerpo pues debía de producir también estas sustancias. Entonces, así fue como empezaron a investigar y lograron llegar a aislar eh, sustancias similares a las que hay en la planta que las produce nuestro cuerpo. Como las sustancias de la planta los llamaron cannabinoides, las que produce nuestro cuerpo, entonces las llamaron endocannabinoides. Y describieron dos que son los principales, la anandamida o araquidoniletanolamida y la 2-araquidonilglicerol o 2-AG, la AEA o anandamida y la 2-araquidonilglicerol. Estas son sustancias que producen nuestro cuerpo y que interactúan con estos receptores específicos para cannabinoides. Aparte de estas dos principales, también se dieron cuenta que habían otras que no tenían la misma importancia, pero que también producía nuestro cuerpo. Entonces, de esa manera, encontraron, por ejemplo, la bidolamina, la nolamina o la N-araquidonildopamina. Estas sustancias son endocannabinoides, los cuales están interactuando con estos receptores que están distribuidos a lo largo de todo el organismo. Aparte de esto, estas sustancias que producía nuestro cuerpo, pues se dieron cuenta que no estaban reservadas en ninguna parte, como si lo hacen, por ejemplo, eh, algunas glándulas de secreción endocrina y exocrina, donde se reservan allí las enzimas que producen o las sustancias que segregan estas glándulas, o también, por ejemplo, como en las neuronas donde se guardan pues los neurotransmisores y allí se preservan para el momento en que se van a utilizar. A diferencia de esto, los endocannabinoides no se guardaban en ninguna parte, sino que descubrieron que se producen a necesidad, se producen a necesidad y básicamente son sintetizados al momento de que se utilizan. Aquí podemos ver la comparación de la anandamida, el endocannabinoide que produce nuestro cuerpo, con el THC o el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que encontramos en la planta. Estas dos son molecularmente casi que iguales y por eso es que ambas tienen afinidad con nuestros receptores del sistema endocannabinoide. Ambas interactúan con esos receptores. Aquí vemos la similitud a nivel molecular de estas dos sustancias. Entonces, como les decía, eh, las, los endocannabinoides se producen a necesidad y lo hacen a partir de una remodelación de las membranas, a partir de los lípidos, los fosfolípidos de esta membrana se dan unos procesos enzimáticos a partir de los cuales y de esta remodelación se producen los endocannabinoides en el momento en que se necesitan. Entonces hay dos enzimas que están mediando estos procesos de remodelación de la membrana y son las que favorecen la síntesis de los endocannabinoides. Y ahí tenemos la diacilglicerol lipasa, fosfolipasa, y tenemos la N-acetilfosfatidiletanolamil lipasa, que son las dos hormonas que producen los endocannabinoides AG y anandamida. Entonces tenemos la DAG y la NAPI, que son dos enzimas que también hacen parte de este sistema endocannabinoide. Son las enzimas de síntesis. Producen los endocannabinoides al momento que se necesitan. Después de que se utilizan los endocannabinoides, entonces hay una degradación de estos endocannabinoides y allí aparece otro grupo de enzimas
que son las que se encargan de la hidrólisis de estos endocannabinoides. Las dos enzimas principales son la FAAH o FA, que es la hidrolasa aminas de ácidos grasos, y la MAL o monoamilglicerol lipasa, que son las dos enzimas que degradan los endocannabinoides. La hidrolasa de aminas de ácidos grasos hidroliza la anandamida y la transforma en etanolamina, que ya pierde su acción. Y por el lado de la 2-araquidoniglicerol, la monoamilglicerol lipasa convierte este endocannabinoide en glicerol y ácido araquidónico. Entonces, de esta manera se da todo el proceso de síntesis y de hidrólisis de los endocannabinoides, los cuales se producen a necesidad y cuando ya no se necesitan, se inactivan a partir de esta hidrólisis. Entonces, todos estos elementos constituyen el sistema endocannabinoide. Entonces tenemos unos receptores que reciben los endocannabinoides, tenemos los endocannabinoides como tal, que son las sustancias activas que interactúan con estos receptores, y tenemos un grupo de enzimas que sintetizan los endocannabinoides, los producen en el momento que se necesitan, y otro grupo de enzimas que inactivan los endocannabinoides, hidrolizan estos endocannabinoides para inactivarlos. Todo esto entonces se da en el momento en que se requiere la acción de los endocannabinoides, y cuando cesa este requerimiento, pues se inactivan. Aquí vemos entonces un poco en resumen cómo actúa todo este sistema endocannabinoide. Inicialmente entonces vemos un impulso eléctrico que llega a la neurona presináptica, y allí se da a partir de ese impulso eléctrico una liberación de neurotransmisores en la sinapsis. De allí estos neurotransmisores interactúan con los receptores a nivel de la neurona postsináptica, y a partir de permeabilización de canales de sodio y se da la liberación de los endocannabinoides, la producción o la síntesis de los mismos y la liberación desde la neurona postsináptica hacia la neurona presináptica. Entonces, allí estos endocannabinoides actúan y modulan esta producción de neurotransmisores, y a partir de que cesa el requerimiento de la acción del sistema endocannabinoide, pues se separa toda esta cascada de acciones. Como podemos ver aquí, entonces los endocannabinoides actúan de manera retrógrada desde la neurona postsináptica hacia la neurona presináptica. Y este proceso es un proceso de modulación de liberación de neurotransmisores que ocurre a nivel del sistema nervioso central. Las funciones entonces de nuestro sistema endocannabinoide, al estar distribuido a lo largo de todos los sistemas de nuestro organismo, prácticamente todos los órganos de nuestros sistemas tienen receptores del sistema endocannabinoide. A partir de la aparición de esos receptores en esos órganos de todos los sistemas, el sistema endocannabinoide está involucrado con todos ellos. Su función básicamente es comunicar todos estos sistemas, sistema nervioso y sistema inmune, principalmente por la densidad de receptores del sistema endocannabinoide que se encuentran en estos dos sistemas, receptores tipo 1 en el sistema nervioso central y periférico y receptores tipo 2 en las células del sistema inmune.
Sin embargo, todos los otros sistemas también tienen receptores del sistema endocannabinoide y el sistema endocannabinoide está interactuando con ellos. Como les digo, es un sistema que ayuda a comunicar todos los otros sistemas, a que haya una sincronía en sus funciones y que haya una armonía entre todos ellos. El sistema endocannabinoide es como un director de orquesta que hace que todos los sistemas que están actuando al mismo tiempo lo hagan de manera sincrónica y en armonía. Entonces, esta es una de las principales funciones del sistema endocannabinoide, la comunicación y la armonización de las funciones de el resto de sistemas, principalmente el sistema nervioso y sistema inmune, pero eh, prácticamente todos los sistemas están regulados por el sistema endocannabinoide. Otra función importantísima de nuestro sistema endocannabinoide es la regulación de la homeostasis. La homeostasis son todos estos procesos de autorregulación que ocurren en nuestro organismo que son necesarios para garantizar la vida. Y esta homeostasis está regulada a partir de una serie de ejes y de una serie de sistemas que se encargan de hacer toda esta regulación. Dentro de los ejes que están generando esta homeostasis y que están bajo el mando del sistema endocannabinoide, encontramos entonces, como les digo, los ejes neurohormonales, dentro de los cuales podemos mencionar el eje hipotálamo, pituitaria, adenocortical. Entonces, allí tenemos todo este eje hipotálamo, pituitaria, corteza suprarrenal, está siendo regulado por el sistema endocannabinoide. Aparte de eso, también tenemos el eje hipotálamo, pituitaria, gónadas, ovario y testículo. Entonces, toda la parte de la reproducción, siendo parte de la regulación de la homeostasis bajo el mando del sistema endocannabinoide. De igual manera, el eje hipotálamo, pituitaria, tiroides, toda esta regulación metabólica también está bajo el mando del sistema endocannabinoide. Otro eje que no figura en esta gráfica, pero que también es muy importante, es el eje intestinos, microbiota, cerebro, que también está bajo la regulación del sistema endocannabinoide y que está regulando prácticamente la digestión, pero también la producción de neurotransmisores y de células del sistema inmune. Dentro de los sistemas que hacen parte de esta regulación de la homeostasis, podemos nombrar entonces el sistema simpático adrenomedular. Tenemos de igual manera el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como sabemos, está modulando la presión arterial. De igual manera tenemos el, el sistema neuroinmunoendocrino, que está pues directamente relacionado con casi que las funciones del sistema endocannabinoide y toda esta regulación de estos sistemas nervioso, inmunológico y endocrino. Aparte de estos sistemas, también podemos nombrar el sistema monoaminérgico cerebral, el, el sistema grelina, leptina, adiponectina, que está regulando adiponectina, que está regulando todo el tema del apetito. También tenemos nuestro sistema eh, de desintoxicación hepática,
tenemos el sistema de glucosa e insulina, el sistema oxidorreductor y los sistemas de señalización celular. Todos estos sistemas actuando en simultánea para garantizar la homeostasis, el equilibrio, todos estos procesos de autorregulación que son necesarios para garantizar la vida. Dentro de todos estos ejes y sistemas vemos una articulación del sistema nervioso con el sistema inmune y el sistema endocrino. Y a partir de esa interacción, entonces, si se da armónicamente, pues podemos llegar a ese equilibrio llamado homeostasis. Aquí tenemos el eje que no aparecía allí dentro de la gráfica, que es un eje supremamente importante, el eje intestino-cerebro-microbiota, que también está regulando toda esta homeostasis. Entonces, si todos estos procesos fisiológicos se dan adecuadamente, tendremos un equilibrio y gozaremos de una buena salud. Sin embargo, eh, en la actualidad, o bueno, esto no es un tema tan actual, venimos más o menos desde los 80 hablando de una serie de alteraciones fisiológicas que afectan en gran medida estos sistemas homeostáticos regulatorios y que están relacionados con una serie de patologías que aún se encuentran en el campo de los síndromes, el campo sindromático, ya que aún no tenemos como una causa clara por qué se generan estas alteraciones. Entonces, podemos hablar de algo que, como les digo, este término aparece alrededor de 1984 y es el síndrome de sensibilidad central, que es un síndrome que abarca a otra serie de síndromes que también están descritos, que como podemos ver son de diferente índole, pero principalmente abarcan la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable, la migraña o la cefalea tensional como los principales, pero también tenemos síndrome de fatiga crónica, la disfunción de la articulación temporomandibular y el síndrome de vejiga irritable. Todos estos síndromes inicialmente entonces fueron descritos como eh, alteraciones fisiológicas que llevaban a una hiperexcitabilidad neuronal. Las neuronas empezaban a funcionar de manera exagerada, hiperexcitada, y esto llevaba a una hipersensibilidad a nivel neuronal, lo que podía llevar a hiperalgesia. Entonces, con esta sensibilidad aumentada, teníamos un umbral del dolor mm, alterado, lo que estaba casi que caracterizando estos síndromes. Prácticamente todos tienen que ver con dolor. Entonces, empezamos a ver que hay esta alteración entre sistema nervioso y sistema inmune. Ah, dañar eso, pues. Julia, está ahí jodiendo con tus papeles y te los baña. Me tocó parar aquí la grabación. Entonces, como les mencionaba, aparece entonces la descripción de estos síndromes eh, agrupados bajo el manto de esta definición de síndrome de sensibilidad central.
que si lo extendemos a otras condiciones de similares características, vamos a ver que esto abarca un sinnúmero de patologías. Aparte de las anteriormente mencionadas, también podemos encontrar el síndrome de dolor miofacial, los síndromes de piernas cansadas, las alteraciones del sueño, la dismenorrea, el estrés postraumático, la depresión, el síndrome de sensibilidad química. Todos estos tienen una característica en común y es esta hiperexcitabilidad neuronal que también está acompañada de una hiperexcitabilidad del sistema inmune y que con esta hiperexcitabilidad de estos dos sistemas conlleva finalmente a también una alteración a nivel de la función del sistema endocrino. Y vemos cómo pues todas estas alteraciones se han agrupado bajo este síndrome de sensibilidad central, que hasta el momento no tiene una etiología clara, tiene una fisiopatología o unas características que, como ya lo dije, eh, básicamente son esta alteración de las funciones de estos sistemas que generan esta hiperexcitabilidad, esta hiperalgesia. Como podemos ver, este término entonces se viene manejando desde los años 80, agrupa un sinnúmero de enfermedades que hasta el momento han ido cobrando cada vez más importancia y se empiezan a presentar con mayor frecuencia. Si empezamos a observar esta esta característica, este síndrome de sensibilidad central y lo compaginamos con todo lo que del sistema endocannabinoide y de sus funciones, podemos empezar a ver que eh, puede haber una relación entre esa disfunción del sistema endocannabinoide y este síndrome de sensibilidad central que va como muy encaminado hacia lo mismo. Esto es una teoría propia, realmente son dos cosas que se han descrito por separado, pero que a la luz de los hechos y de las características de ambos síndromes, veo que tienen mucha relación y que podríamos estar hablando de que el síndrome o la deficiencia del sistema endocannabinoide podría ser la causa o la etiología detrás de el síndrome de sensibilidad central. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de qué se trata esto. Entonces, como les he hablado durante toda la exposición, es una alteración básicamente de estos tres sistemas: sistema nervioso, sistema inmunológico y sistema endocrino, en los cuales se dan estos procesos alterados de producción de hormonas, de péptidos, neurotransmisores y citoquinas que empiezan a afectar no solamente estos tres sistemas, sino que afectan otros sistemas. Y a partir de allí entonces empieza a haber una transmisión nociceptiva. Los impulsos nerviosos se empiezan a sentir como dolorosos, aumenta el estrés oxidativo, la producción de radicales y disfunción mitocondrial, lo que puede conllevar a la producción de sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias, una hiperfunción del sistema inmune que nos puede llevar a una eh, excitación del sistema endocrino. Entonces, todo esto en concomitante empieza a generar todas las alteraciones que hemos visto relacionadas con el síndrome de sensibilidad central. Todo esto a partir de esta intrincada red neuroinmunoendocrina que vemos que en este síndrome de sensibilidad central está alterada toda esta relación y a partir de esa alteración se empiezan a dar
los diferentes síndromes asociados al síndrome de sensibilidad central. Al final, lo que yo veo en todo esto es una afectación del sistema endocannabinoide. En definitiva, la afectación del sistema endocannabinoide, conocida como deficiencia del sistema endocannabinoide, fue descrita por primera vez por el doctor Ethan Russo alrededor del año 2004. Y en esta teoría del doctor Russo, él nos plantea que puede haber una deficiencia en cualquiera de los elementos del sistema endocannabinoide, llámese las hormonas de síntesis, llámese las enzimas de síntesis, llámese las enzimas de hidrólisis o de degradación, llámese los receptores, la densidad de los receptores endocannabinoides o llámese los endocannabinoides como tal. Entonces, si alguno de estos elementos del sistema endocannabinoide tiene una falla, puede alterar el funcionamiento del sistema endocannabinoide y generar una, una disfunción del mismo. A partir de esa disfunción, pues se van a alterar los sistemas que están estrechamente relacionados con este sistema endocannabinoide. Entonces, estrechamente sería el sistema nervioso y el sistema inmune. Y a partir de toda esta relación de estos dos sistemas con el sistema endocrino, pues por consiguiente también se alteraría el sistema endocrino. Entonces vemos cómo este conocimiento del sistema endocannabinoide nos puede llevar al entendimiento de este tipo de síndromes derivados de disfunciones fisiológicas, las cuales no se habían podido relacionar porque no teníamos el conocimiento de que existía este sistema de comunicación y de sincronización de todos los sistemas que se llama el sistema endocannabinoide. Entonces, esta gráfica que tengo aquí hace parte del estudio del doctor Ethan Russo, en la cual se describe esta deficiencia del sistema endocannabinoide. Como consecuencia, se producen alteraciones que llevan a enfermedades o síndromes, como son los tres principales que se han relacionado con la deficiencia del sistema endocannabinoide, que también los veíamos ahorita cuando hablábamos el síndrome de sensibilidad central. Son básicamente fibromialgia, migraña o cefalea y el síndrome de intestino irritable. Vemos que pueden aparecer estas alteraciones por separado o pueden haber combinación de las mismas. Entonces podemos tener concomitantemente fibromialgia y migraña, podemos tener concomitantemente migraña y síndrome de intestino irritable, podemos tener concomitantemente fibromialgia y síndrome de intestino irritable, o podemos tener las tres al tiempo. Entonces, a partir de esta teoría, pues empezamos a ver cómo se relaciona con la teoría del síndrome de sensibilidad central. Y esto, mm, más que una teoría, empieza a volverse una realidad, ya que el doctor Itan Russo fue más allá de simplemente observar cuáles eran las funciones del sistema endocannabinoide y si se alteraban, cuáles podrían ser las posibles alteraciones, sino que se encargó de precisamente medir cómo estaban estos elementos del sistema endocannabinoide en las personas que estaban sufriendo estas alteraciones. Entonces, en esta gráfica podemos ver comparativamente cómo los niveles de anandamida de personas sanas están en niveles adecuados y cómo los niveles de anandamida, este endocannabinoide, regulador del sistema endocannabinoide, se encuentra disminuido
en las personas con migraña crónica. Anandamida se ha conocido como la hormona de la felicidad. Viene del sánscrito ananda, que significa felicidad precisamente. Entonces, de allí se ha tomado este nombre anandamida y vemos cómo entonces las personas que están afectadas por una migraña crónica tienen una deficiencia de este endocannabinoide en su sistema endocannabinoide. Y a partir de esta medición, pues empezamos a concluir que en definitiva este déficit del sistema endocannabinoide nos puede estar generando alteraciones en diferentes sistemas y específicamente en los que más estrechamente se relacionan con el sistema endocannabinoide. También tenemos dentro de este estudio del doctor Itan Russo de la deficiencia del sistema endocannabinoide una comparación en cuanto a la eficacia de los medicamentos para la fibromialgia con respecto al cannabis. Entonces vemos cómo se probaron los diferentes medicamentos utilizados para el tratamiento de los síntomas de la migraña y en comparación con el cannabis vemos una eficacia mucho más alta del cannabis si se compara con la pregabalina, que es uno eh, de los medicamentos que ahorita más se prescriben para este tipo de alteraciones. Vemos como hay una mejoría marcada, sobre todo muy efectivo. Están muy similares en la parte media, que les ayudó un poquito, y definitivamente también mucho más contundente la acción del cannabis, que a muy poquitos les ayudó muy poquito. Esto entonces con la pregabalina, pero también tenemos aquí comparación con el milnacip- milnacipram, que también mostró ser frente al cannabis menos efectivo. El cannabis sigue siendo el medicamento con mayor eficacia frente a la fibromialgia, con, eh, en comparación con los medicamentos que más se formulan. Esto entonces también nos habla de que a partir de la modulación del sistema endocannabinoide con los cannabinoides de la planta, tenemos una mejor respuesta en estas enfermedades que precisamente se deben a una deficiencia del sistema endocannabinoide. Acá de igual manera tenemos una gráfica comparativa a partir de eh, la utilización del cannabis como medicamento para el dolor frente a el grupo de control. Se observó una disminución notoria y estadísticamente significativa del dolor en los pacientes que utilizaron el protocolo de cannabis para el manejo del dolor de la fibromialgia. Esta gráfica también se deriva del estudio del doctor Itan Russo, en el cual se demuestra que para estas enfermedades que se describen como deficiencias del sistema endocannabinoide, el cannabis muestra una eficacia para el manejo de los síntomas y especialmente para el manejo del dolor. Todo esto se debe a que los cannabinoides interactúan con los receptores del sistema endocannabinoide que están distribuidos a lo largo de todos los órganos de todos nuestros sistemas y especialmente en el sistema nervioso y las células del sistema inmune, pero también en prácticamente los órganos endocrinos. A partir de toda esta regulación que hacemos del sistema endocannabinoide, en la cual una de nuestras herramientas son los
precisamente cannabinoides de la planta o los fitocannabinoides, dados todas sus acciones eh, a partir de la interacción con nuestro sistema endocannabinoide. Lo que hacemos con los cannabinoides que hay en la planta básicamente es suplir esa carencia de endocannabinoides y recuperar el funcionamiento de nuestro sistema endocannabinoide. Aparte de eso, de las múltiples acciones de estos cannabinoides, acciones terapéuticas de estos cannabinoides en nuestro organismo. Es como la gran mayoría de estos compuestos tienen un poder antiinflamatorio y analgésico que nos ayuda no solamente a mejorar la inflamación local de una articulación o de un músculo o de un miembro que esté doliendo, sino que también nos ayuda a manejar la inflamación a nivel sistémico, la inflamación por nuestro estilo de vida que al final genera otras enfermedades o que está generando las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, a partir de esa acción antiinflamatoria, vemos que todos estos, tanto el síndrome de sensibilidad central como la deficiencia de endocannabinoides se caracterizan por básicamente síntomas de dolor, tanto la fibromialgia como la migraña, como el síndrome de intestino irritable. En sus síntomas, el síntoma principal es el dolor. Entonces, a partir de estas acciones antiinflamatorias y aparte de eso, algunos de estos cannabinoides que también tienen efecto analgésico, empezamos a tener mejoría de los síntomas, pero no solamente esto. A partir de estos cannabinoides y de la interacción con nuestro sistema endocannabinoide, van a ayudar a modular el funcionamiento de nuestro sistema neurológico, van a ayudar a disminuir la producción de ciertos neurotransmisores excitatorios como el glutamato, que en estas enfermedades vemos que están alterada su producción. Aparte de eso, también nos va a ayudar a modular la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunológica sin deprimir esta respuesta, sino generando una modulación. Aparte de eso, aparte o a partir de la regulación de estos dos sistemas, sistema nervioso y sistema inmune, también se va a lograr una regulación del sistema metabólico, del sistema endocrino, a partir de todas estas acciones que tiene el cannabis en todos estos ejes de regulación neurohormonal. Entonces, eh, debemos elegir la combinación de cannabinoides adecuada para la condición de nuestro paciente y a partir de allí empezar a estimular ese sistema endocannabinoide que empiece a recuperar sus funciones y de esta manera restablecer los síntomas que se generan a partir de su déficit. Tenemos aquí entonces un resumen de la gran mayoría de las acciones de los cannabinoides. Vemos que pues, dentro de los más importantes contamos con su poder analgésico y antiinflamatorio que prácticamente para la gran mayoría de enfermedades se vuelve una herramienta fundamental, pero aparte de eso, con el componente emocional que viene asociado a estas alteraciones de sensibilidad central y de deficiencia de los endocannabinoides, entonces también tienen efecto ansiolítico, antipsicótico, nos ayudan a mejorar la calidad del sueño. Aparte de eso, mejoran el funcionamiento del sistema endocrino, mejorando los niveles de azúcar en sangre, mejorando la distribución de la grasa corporal. eh, y a partir de toda esta modulación de la inflamación, también nos ayuda con la respuesta inmune. Entonces, tiene estas acciones en los sistemas que están afectados específicamente por el síndrome de sensibilidad central y por la carencia de los endocannabinoides.
En la planta no solamente encontramos cannabinoides, sino que también tenemos los terpenos, que son las sustancias aromáticas y volátiles que hay en las plantas que le dan su sabor, aroma e incluso su color. Estas sustancias no son exclusivas del cannabis, se encuentran en todas las plantas y nos ayudan a potenciar, a modular los efectos terapéuticos de los cannabinoides. Incluso hay autores que le atribuyen las propiedades medicinales del cannabis más que a los cannabinoides, a los terpenoides. Lo que vemos es que eh, la combinación de terpenos con cannabinoides a nivel terapéutico es mucho más efectiva dado este efecto de modulación y de potenciación que hay cuando se utilizan en conjunto. A este efecto se le ha llamado el efecto séquito o efecto entourage. Entonces, para poder tener este efecto séquito, este efecto sumado de sustancias, debemos mezclar los cannabinoides con los terpenos para lograr diferentes objetivos. Tenemos terpenos como el mirceno, que está presente en el mango, en el tomillo, en algunos cítricos. Tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias. Este mirceno es el terpeno más abundante en el cannabis, junto con el limoneno, que como su nombre lo indica, lo podemos encontrar en los cítricos, en la naranja, en el limón, pero también lo encontramos en la menta. Es un terpeno que también tiene propiedades antidepresivas, ansiolíticas, nos ayuda con el reflujo. Y estos dos, el mirceno y el limoneno, son los dos terpenos más abundantes en el cannabis, aparte de muchos otros con los que se cuentan. La idea es articular estas sustancias con los cannabinoides para lograr efectos terapéuticos más efectivos. Junto con estas medidas de la prescripción del cannabis, también entonces, bueno, este es el efecto séquito del que les hablo. Entonces tenemos nuestro sistema endocannabinoide que recibe todas estas sustancias y que los fitocannabinoides o cannabinoides de la planta junto con los terpenos interactúan con este sistema endocannabinoide para modular y potenciar sus efectos terapéuticos. Entonces eso es conocido como el efecto séquito. Aparte de eso, podemos potenciar también los efectos medicinales, terapéuticos del cannabis con otras técnicas que, pues, dentro de las terapias alternativas tenemos muchísimas. Yo aquí les traigo un poquito de las que manejo yo, que es básicamente medicina china, la acupuntura, la moxibustión, el masaje, pero todas las técnicas manuales y las técnicas de las terapias ancestrales, biológicas, ortomoleculares, homeopáticas, nos ayudan a potenciar los efectos del cannabis, dado que actúan con este sistema endocannabinoide, regulando estos sistemas inmunológico, endocrino, neurológico. Entonces, van de la mano con todas las medidas que hacemos con los cannabinoides y nos ayudan a potenciar los efectos terapéuticos. Mi experiencia médica usando cannabinoides en conjunto con las técnicas de la medicina china es fabulosa. Me doy cuenta que se potencian los efectos terapéuticos de ambas. Entonces, son técnicas que eh, cuando se usan en conjunto dan mayor beneficio al paciente y es donde se da eh, en mayor medida ese efecto séquito que va más allá de no solamente los cannabinoides, sino con estas técnicas terapéuticas. Entonces, a partir de todo esto, lo que vamos a hacer es básicamente a modular ese sistema endocannabinoide, ayudar a que se recupere la producción de endógena de endocannabinoides para que a partir de allí pues se vayan mejorando las funciones de este sistema.
Y para eso, pues el estilo de vida es fundamental, la alimentación, tener variedad de sabores, de colores, productos, de todo índole. eh, Dentro de la medicina china, los 5 colores, los 5 sabores, pero básicamente productos animales y vegetales, semillas, tratando de comer de todo y de la manera más sana. Muy importante, si ustedes se dan cuenta allí en esa gráfica, omegas, los omegas 3, que aquí veo muchos alimentos con omega 3. Entonces es muy importante equilibrar ese perfil de omegas a partir de la alimentación. Recordemos que los endocannabinoides se producen a partir de estos ácidos grasos de la membrana, los fosfolípidos, y estos los podemos estimular en nuestro sistema a partir del consumo de omega 3. Entonces aquí vemos un poquito de los omegas. Omega 6 creo que lo consumimos en exceso y ese omega 6 nos está generando inflamación. Por otro lado, el omega 3 casi no lo estamos consumiendo y nos está desequilibrando. Una opción muy nutritiva y muy balanceada para consumir estos omegas es a partir de las semillas. Las semillas son una buena fuente de omegas y sobre todo las semillas de cáñamo. Entonces, el mismo cannabis nos está dando allí una solución para mejorar nuestro perfil de los omegas. Las semillas de cáñamo son unas semillas con alto valor nutricional, aparte de contar con proteínas, fibra, ácidos grasos esenciales. También cuentan con sustancias medicinales importantes como son los flavonoides, poderosos antioxidantes que nos ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso. Tenemos diferentes sustancias que en la actualidad se están empezando a estudiar para aplicaciones terapéuticas. Entonces, este superalimento que son las semillas de cáñamo, los derivados como son el aceite, como es la harina de cáñamo o la misma semilla como tal, una muy buena fuente de ácidos grasos. Está en la proporción ideal de ácidos grasos, la relación 3:1 de omega 6 y omega 3 que se recomienda por parte de la nutrición. Entonces, es una muy buena fuente y alternativa para ayudarnos a recuperar el funcionamiento del sistema endocannabinoide y mejorar ese déficit de endocannabinoides. Otro alimento muy importante que nos puede ayudar a modular nuestro sistema endocannabinoide es el cacao. El cacao, eh, ojalá de 80% hacia arriba, también nos proporciona un estímulo para nuestro sistema endocannabinoide. De hecho, en el cacao se pueden encontrar cannabinoides y es una muy buena fuente de antioxidantes y de energía. El cacao es un superalimento también. De esta manera, entonces, podemos empezar a modular el funcionamiento de nuestro sistema endocannabinoide con los alimentos. Otro objetivo terapéutico para tratar el déficit de endocannabinoides y prácticamente todas las enfermedades es recurrir a o mejorar nuestra microbiota. La microbiota es toda esta flora intestinal, mal llamada flora intestinal, que realmente es la microbiota intestinal, eh, que hace parte de este eje de regulación homeostática, que es el eje intestino, microbiota, cerebro. Recordemos que en el intestino se producen neurotransmisores como la serotonina. Prácticamente 95% de la serotonina se produce en el intestino.
La dopamina también se produce alrededor del 50% en el intestino. Aparte de eso, tenemos una fábrica de células de defensa que son estas placas de Peyer en el intestino que también nos puede estar generando estos trastornos inmunológicos. Entonces, es muy importante y eh, de vital eh, de centrarnos en este objetivo terapéutico, mejorar la microbiota y el funcionamiento digestivo. Muchas veces arrancamos nuestras terapias con los cannabinoides y vemos que las personas mejoran por unas semanas, pero posterior vuelven y recaen. Y en muchos casos es debido a que no hemos tratado el intestino. La medida en que tengamos digestiones lentas, difíciles, que haya esta disbiosis de los microbios intestinales, aumento de poblaciones no sanas de estos microorganismos, pues vamos a estar constantemente en inflamación y teniendo alteraciones a nivel inmunológico, a nivel neurológico y por ende a nivel endocrino. Entonces, objetivo principal para la terapia. Como les decía, allí pues se produce en gran medida neurotransmisores, hormonas, eh, metabolitos, ácidos grasos esenciales como el butirato y citoquinas mediadores inflamatorios. A partir de este funcionamiento adecuado de este eje microbiota intestino-cerebro, entonces vamos a ir también recuperando el funcionamiento de nuestro sistema endocannabinoide. Otras medidas como son la meditación, la oración, la contemplación, todo lo que nos genere un placer, un bienestar, va a estimular la producción endógena de endocannabinoides, ejercicio, actividades al aire libre que también nos dan gozo, estimulan las endorfinas, ayudan a mejorar la oxigenación y van a ayudar también a que se produzca en mayor medida nuestros endocannabinoides, aumentando ese tono endocannabinoide y de esta manera evitando los déficits de nuestro sistema endocannabinoide. Bailar, hacer actividades que den realmente gozo es la invitación para que nuestro sistema endocannabinoide mantenga muy estimulado y no estemos eh, teniendo peligro de que entremos en déficit del funcionamiento de nuestro sistema endocannabinoide. Aquí les comparto las referencias de la conferencia del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, espero que también la expresen por las redes sociales para intentar responderlas. Eh, Nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación al martes de salud, al doctor José Fernando García, por invitarme, a Comet también por permitirme estar aquí en este espacio. Nuevamente los invito a la conferencia, el primer seminario internacional iberoamericano de cannabinoides en la práctica clínica. Recuerden que se llevará a cabo en Cali el día 16 de enero, 16 de junio, perdón, en el Hotel Marriott, pero vamos a arrancar en la ciudad de Medellín el 13 de junio. Tendremos evento también en Bogotá el 14 de junio, Cali 16 de junio y en Armenia el 17 de junio, Seminario Iberoamericano de Cannabinoides en la práctica clínica para que nos acompañen, se animen. Va a ser una oportunidad para intercambiar experiencias en torno al cannabis, para poder estar al lado de exponentes mundiales, compartir con ellos las experiencias y nutrirnos de todos estos conocimientos alrededor del cannabis. Los invito nuevamente para que se inscriban.
Seminario Iberoamericano de Cannabinoides en la Práctica Clínica, junio 13 en Medellín, junio 14 en Bogotá, junio 16 en Cali y junio 17 en Armenia. Acompáñenos, estaremos allí compartiendo estos temas alrededor del cannabis que nos interesan tantos. Nuevamente les agradezco por haberme permitido participar en este espacio de Martes de Salud. Espero que haya sido de su agrado el tema de hoy y que compartan sus inquietudes o comentarios en las redes sociales para poderles dar respuesta. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias nuevamente por la invitación y que pasen una buena noche.